Vamos a escuchar la palabra del Señor, amén. Libro de Malaquías, capítulo 1. Los CDs que tengo por ahí son CDs que me regaló el hermano Gilbert Aguirre, evangelista distrital del Distrito 11. Él, conociendo el propósito de comprar el terreno allá, me regaló esos CDs. Me dijo, puede venderlos a 5,000. Son CDs originales de música pop, música juvenil. Viene con pistas también para que puedan cantar, puedan entonar. Y es muy bonito. Si alguno nos quiere colaborar, agradezco de antemano los hermanos que ya me colaboran. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a estar en pie un momento, hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor. Yo sé que está haciendo un poco de calor y que ya el tiempo ha avanzado bastante, pero tenemos una eternidad para disfrutar. Amén. Vamos a hablar sobre las reacciones sobrenaturales de la oración. ¿A cuántos les gusta orar? Amén. ¿A cuántos les gusta orar? Malaquías capítulo 1, verso 11. Vamos a leer en el nombre de Jesucristo. Malaquías capítulo 1, verso 11 dice la Escritura: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Evangelio según San Lucas capítulo 1, verso 10 y 11. Rápidamente vamos a leer en el nombre de Jesús. Lucas 1, 10 y 11. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Amén. Digan esta mañana: orando a la hora del incienso. Señor Jesucristo, en esta hora te damos gracias, Señor. Y te pedimos, Señor, que seas tú manifestando tu poder en nuestras vidas, Señor. Usa mis labios de barro, mi vida, Señor. En esta hora permítame que tu palabra corra y sea glorificada. Yo quiero ser instrumento tuyo, Señor. Mira las almas sedientas que esta mañana no han venido a perder el tiempo, sino a sentir tu gloria, a sentir tu presencia. Manifiéstate abundantemente en este lugar, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Puede estar cómodo, tenga la bondad, estimado hermano. Desde el principio el Señor ha querido tener un acercamiento con el ser humano. Amén. Desde el principio los seres humanos crearon algo que se llama el altar, el lugar de encuentro con Dios. La palabra altar significa el lugar de encuentro con el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos recuerdan a Noé cuando salió del arca? Después del gran diluvio salió Noé con su familia, y cuando se dio cuenta que solamente habían quedado ellos y que todos los demás habían muerto, lo primero que hizo Noé fue un altar y sacrificó a Dios y le agradeció a Dios porque lo había salvado. ¿Cuántos siempre hacen un altar para Dios? ¿A cuántos les gusta estar en el altar de mi Dios? Aleluya. Los altares representan la presencia de Dios. El altar se considera el lugar de encuentro con Dios. En el altar es donde usted puede contemplar la hermosura del Señor. Aleluya. Pero más adelante Dios le puso el sentir cuando salieron de Egipto a que construyeran algo que se llamó el tabernáculo de reunión. Amén. No se me queden dormidos, por favor. Amén. Y dentro del tabernáculo había unos lugares especiales, y el tabernáculo estaba dividido en dos. Aleluya.
según la indicación del Señor a través de Moisés. El altar aprobado por la revelación divina debía satisfacer las necesidades del pueblo. Aleluya. El altar dado según la revelación divina debe de satisfacer las necesidades del pueblo. Por eso usted, antes de llegar a la iglesia pentecostal, por eso usted, antes de conocer el nombre, tal vez usted iba a un lugar e iba a otro, pero usted no encontraba una satisfacción a su problema. Solamente cuando usted conoce el nombre de Jesucristo, siente satisfacción en su vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El tabernáculo estaba organizado en dos partes: el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo tenía una medida de 9 metros con 15 centímetros de largo y casi 5 metros de ancho. En ese lugar se encontraba la mesa de los panes de la proposición, el candelero de oro, y al frente se encontraba algo especial llamado el altar del incienso. Detrás del altar del incienso había una cortina, un velo que dividía el lugar del lugar santísimo, y frente al lugar donde estaba el altar del incienso había algo que se llamaba el arca del pacto, donde la presencia de Dios se manifestaba poderosamente. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Solamente el sumo sacerdote una vez al año podía ingresar al lugar santísimo. Solamente el sacerdote. Pero más adelante, cuando ellos llegan a la tierra prometida y llegan a Canaán de Galilea y toman posesión de los lugares de la tierra que el Señor había jurado a sus padres, el Señor pone el sentir en David de que le construya el templo, pero es Salomón su hijo el que hace esta obra maravillosa, gloria a Dios. Pero en el año 957 a.C. el templo de Salomón fue destruido. Más adelante fue reconstruido por Herodes, pero en el año 70 después de Cristo volvió a ser destruido por las fuerzas de aquel entonces, el Imperio Romano. Gloria al Señor. Pero vamos por la fe en esta hora a retroceder en el tiempo y vamos a conocer el templo de Israel. ¿Nadie quiere conocer el templo de Israel? Amén. Vamos a conocerlo, y por la fe usted tiene una buena imaginación, y vamos a llegar hasta el lugar del templo. Y lo primero que nos encontramos en el templo es el atrio de los gentiles. Es una plaza grandísima donde hay mucha gente, hay gentiles por donde quiera, hay israelitas, hay griegos. Venía la gente de todas partes del mundo a ver la maravilla del templo y a contemplar la hermosura de Dios. Aleluya. Pero usted sigue caminando por el atrio de los gentiles, pasa a esa plaza y llega a una pared donde había 9 puertas, y esa pared se llama Sorek. Solamente podían pasar los judíos, los israelitas, no podía pasar ningún gentil. En cada puerta había un letrero que decía: prohibido el ingreso a gentiles. Y si algún gentil entraba, pasaba el Sorek, alguna persona, habían unos guardias, y si lo agarraban, lo pillaban, lo miraban, lo sacaban por otra puerta y lo podían hasta matar. Aleluya. O sea que nosotros, siendo gentiles, no podemos ingresar allá. Amén. Y somos gentiles. Amén. Somos colombianos o venezolanos, qué sé yo, pero no somos israelitas. Pero por la fe dice la Escritura que todos nosotros somos hijos del Padre Abraham. Amén. Somos descendientes de la promesa. Aleluya. Y podemos ingresar más allá. Después del Sorek, después de ese lugar, aleluya, llegamos a un lugar que se llama el recinto sagrado. Era como un corredor donde había luego unas escalinatas, un shell. Eran unas escaleras parecidas a estas. Y luego del recinto sagrado subía, aleluya, por las escaleras y encontraba unas puertas maravillosas, y había una puerta principal. La medida de esa puerta era de 25 metros de alto y 20 metros de ancho. ¿Y sabe cómo llama esa puerta? La puerta llamada la Hermosa. Aleluya. ¿Cuántos se acuerdan en la Escritura la puerta de la Hermosa? Gloria a Dios.
y usted atravesaba la puerta principal, la puerta llamada la Hermosa, y llegaba al atrio de Salomón. Estamos subiendo como unos niveles, poco a poco vamos hacia el lugar santísimo, amén. Y llegamos al atrio de Salomón. Hemos pasado el atrio de los gentiles, atravesamos el Soré, subimos las escalinatas, pasamos por la puerta principal llamada la Hermosa, y ahora llegamos al recinto sagrado, y después del recinto sagrado subimos unas escaleras, llegamos, a la puerta principal y luego al atrio de Salomón. En el atrio de Salomón era el lugar donde el Señor Jesucristo enseñaba a sus discípulos. Era el lugar especial donde los doctores de la ley se reunían a discutir cuestiones de la ley. ¿Por qué se llamaba atrio de Salomón? Porque en ese lugar se impartía sabiduría. Y usted recuerda que Salomón es considerado el rey más sabio de todos los reyes. Amén. Y es ahí donde el Señor Jesucristo enseñaba su sabiduría a sus discípulos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Después del atrio de Salomón llegamos a un lugar llamado el atrio de las mujeres. Y es ahí donde yo quedo agradado con Dios, porque Dios tiene un lugar especial para todos. Tiene un lugar especial tanto para hombres como para mujeres. Aleluya. Y es que dentro del santuario también las mujeres son importantes para Dios. Aleluya. Y en el atrio de las mujeres es el lugar donde las mujeres llegaban a orar, llegaban a clamar a Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Luego subían unas escaleras. Aleluya. Y llegaban donde los levitas cantaban unos salmos. Aleluya. Déjeme decirle, después del atrio de las mujeres, hagamos una comparación, hermano. Ayúdenme. Hágase acá abajo. Él se encuentra en el atrio de las mujeres. De ahí para allá todo es el atrio de las mujeres. Luego habían unas escalinatas y se celebraba lo que se llamaba la fiesta de los tabernáculos. 7 días de fiesta, pero en el último día era la fiesta del agua. Entonces los levitas iban subiendo cada escalón y decían algunos textos bíblicos. Suba el primer escalón. Repita conmigo, un escalón, un escalón, poco a poco de la mano. Y repita conmigo, Isaías 55:1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid y comed, venid comprar sin dinero, sin precio, vino y leche. Y la congregación que estaba en el atrio de las mujeres decían, amén. Subía el siguiente escalón, Isaías 58:11. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y será como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y la congregación decía, suba al siguiente escalón. Zacarías 14:8 dice, acontecerá también en aquel día que saldrá de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y toda la congregación decía, subía por último y tenía una vasija en las manos y regaba el agua por las escalinatas. Haga el ejemplo como si regara agua por las escalinatas. Aleluya, gloria al Señor. Siéntese, hermano. ¿Cuánto dan un aplauso al Señor? Aleluya. ¿Sabe, estimado hermano, que en ese último día de las fiestas ellos hacían eso? Y para el pueblo era de gran emoción, de gran alegría. ¿Sabe por qué? Porque ellos le pedían a Dios que no faltara agua en su tierra. El pueblo de Israel era un pueblo considerado agricultor y necesitaba para la agricultura sobre todo el agua. Aleluya. Entonces ellos le pedían a Dios que no faltara el agua. Nosotros en esta mañana le pedimos a Dios que no falte el agua de su palabra, que nos limpia de todo pecado. Pero déjeme decirle algo.
El Señor Jesucristo estaba en esa fiesta. El Señor Jesucristo estaba en ese lugar, así como Él está en esta mañana, en este lugar. San Juan capítulo 7, verso 37. El Señor estaba observando a los levitas hacer lo que el hermano acaba de hacer. En cada escalón subían y decían algo, subían y por último regaban el agua por las escalinatas. Entonces, cuando estaban haciendo eso, dice en San Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya, aleluya. Yo no sé si en este lugar hay personas que creen en Jesucristo como lo dice la Escritura. Oh, aleluya. Debe decirle, hermano, la palabra de su interior literalmente va a lo que es el vientre de la mujer. ¿Cuántas han tenido hijos? Aleluya. La palabra de su interior literalmente dice de su vientre. Y cuando habla de agua viva, se identifica con el Espíritu Santo. En otras palabras, yo me hago una pregunta: ¿qué fue lo que nació de la Virgen María? Aleluya. El mismo Espíritu Santo manifestado en carne, el mismo Señor Todopoderoso. Yo no sé cómo la gente puede creer que vino otro que no fuera el mismo Espíritu Santo. Aleluya. Y déjeme decirle otra cosa. Si usted sabe por qué María tuvo el privilegio de ser la madre de Jesús en la carne. Porque cuando el ángel se le apareció y le dio la salutación, y le dio el mensaje, y le dijo que iba a concebir, iba a dar a luz un hijo, ella no lo dudó. Ella no se puso a pensarlo: ¿será cierto? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Sabe qué dijo? María: he aquí tu sierva. He aquí tu sierva. Eso me da a entender una cosa, hermano. Si usted esta mañana cree, si usted cree, si realmente cree como dice la Escritura, de su interior van a correr ríos de agua viva y va a ser lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Zacarías capítulo 14, verso 8, que lo leímos, dice: acontecerá también en aquel día que saldrá de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. La palabra mar en la Escritura no está hablando literalmente del mar, está hablando de las multitudes de las gentes. Usted recuerda en Daniel cuando habla que de medio del mar salieron las 4 bestias. No es que existan 4 bestias feísimas, así espantosas, no. Está hablando de imperios que salieron, pueblos que salieron en medio de la gente. Amén. Y cuando la Escritura dice que las aguas vivas, ¿a qué se refiere? Espíritu Santo. Y está hablando del mar, ¿a qué se refiere? Multitudes. Está diciendo que las aguas vivas cayeron en las multitudes del occidente, del oriente. Déjeme decirle, en el primer siglo Pablo contribuyó con la expansión del Evangelio. En el primer siglo ya se había predicado hasta España. Todo el oriente había sido predicado. Y hace más de 70 años nosotros estamos ubicados en la región occidental. El continente americano está en el occidente. Aleluya. Y hace un poco más de 70 años esas aguas vivas también llegaron a Colombia y a América. Esas aguas vivas también llegaron al occidente, porque la palabra de Dios se cumple. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a continuar porque queremos llegar hasta el lugar santísimo. El propósito en esta mañana es subir de nivel. ¿Cuántos quieren subir de nivel? Aleluya. Entonces estábamos en el altar de las mujeres y subíamos a las escalinatas
y llegábamos y nos encontramos con una puerta llamada la puerta de Nicanor. Se ingresaba por un corredor llamado el atrio de Israel. Este atrio era un corredor cubierto, o sea, tenía techo, donde solo estaban los hombres y los jovencitos, donde ellos hacían una ceremonia especial. Ustedes recuerdan que cuando Jesús cumplió 12 años, Él fue llevado al templo y se hizo un sacrificio y Jesús leyó la ley. Amén. Y que todos se estaban mirando, ¿y de dónde sale la sabiduría de este joven? Aleluya. Esto lo tuvo que haber hecho en el atrio de Israel. En el atrio de Israel era donde los niños dejan de ser niños y se convierten en adultos. Cuando yo era niño hablaba como niño, pero ahora que soy mayor me comporto como un hombre mayor. Aleluya. ¿Cuántos han alcanzado la madurez espiritual? Gloria a Dios. Y después del atrio de Israel llegan al atrio de los sacerdotes, donde estaba algo especial. Llegaban al atrio de los sacerdotes y había como una especie de ducha, un lavatorio. Ahí llegaba el sacerdote y era lavado completamente. Luego se le ponía la vestidura sacerdotal y luego se le ponía la mitra, que tenía un mensaje especial: santidad a Jehová. ¿Cuántos tienen esa mitra en esta mañana? Estamos en el atrio de los sacerdotes, amén. Iba y se duchaba, se limpiaba de toda inmundicia y se ponía sus trajes sacerdotales, se ponía la mitra y después de estar bien vestido, quedaba mirando hacia un lugar, unas escaleras, subía y en ese lugar había un altar grandísimo donde salía mucho fuego. Y ese fuego nunca se apagaba. Aleluya. Ese fuego siempre estaba encendido y era el altar del holocausto. En ese altar era donde se sacrificaba por el pecado. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El sacerdote todos los días tenía que hacer un sacrificio. Se lavaba, después de estar bien lavado se vestía, después se ponía la mitra, luego subía al altar del sacrificio del holocausto, mataba un corderito, le sacaba la sangre y después ponía en el altar el cordero hasta que se consumiera totalmente. Luego con esa sangre, la sangre era la llave para poder ingresar, porque frente al altar del holocausto estaba la puerta que lo conduciría al lugar santo, pero no podía ingresar si no llevaba sangre en las manos. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lo que hacía el sacerdote era que ingresaba con una vasija llena de sangre y llegaba. A la derecha miraba que estaba el candelero de oro y al otro lugar estaba la mesa de los panes de la proposición y al frente había un velo gigantesco. Aleluya. Y frente a ese velo estaba el altar del incienso. Y detrás del altar del incienso se encontraba el arca del pacto, donde la presencia de Dios se manifestaba. El sacerdote llegaba, metía su dedo y le echaba sangre a los cuernos del altar del incienso y luego sí podía ofrecer incienso para Dios. De otra manera no lo podía hacer. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En el santuario, aleluya, había dos lugares: el lugar santo y el lugar santísimo, pero había un velo que los cubría. Estas dos secciones estaban divididas por un velo grueso, por una cortina. Este velo representa, hermano, la división que hay entre Dios y los hombres a causa del pecado. Yo recuerdo mucho cuando estaba en el mundo, sufría y pasaba necesidades y yo clamaba a Dios: Señor, ¿por qué no me ayudas? Señor, ¿por qué no me haces esto y por qué no me haces aquello? Algunas veces sentía yo la respuesta, pero otras veces no. Y yo me preguntaba el por qué no. Y me iba con mi abuelita, que era cristiana hace muchos años. Y yo le decía: abuela, ¿por qué Dios no me ayuda? Y me decía: es que usted es enemigo de Dios. ¿Pero cómo? Yo enemigo de Dios, sí, porque ustedes no son amigos. Y si no son amigos, son enemigos. Una de dos. Amén. Pero yo no le he hecho nada a Dios. Sí, pero hay una división que no permite que haya amistad, y esa división es el pecado. Si usted no quita esa división, usted nunca va a poder ser amigo de Él.
¿Cuánto les gustaría ser amigos de Dios? ¿A cuánto les gustaría ser amigos de Dios? Isaías 59, verso 1 y 2 dice: He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para oír. También, hermano, este velo simboliza la carne, o la naturaleza carnal, o la mente carnal que está en enemistad con Dios. Romanos capítulo 8, verso 7 dice: Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que vivan según la carne no pueden agradar a Dios. Aleluya. No pueden agradar a Dios. El velo representa la división entre Dios y el hombre, y también simboliza la carne que está en enemistad con Dios. Pero Romanos capítulo 8, verso 3 dice: Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Aleluya. Y segunda de Corintios capítulo 5, verso 21 dice la Escritura: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús, hermano, se hizo el velo. Ese velo fue rasgado en la cruz del Calvario. La Escritura dice: Él se manifestó en carne y fue hasta la cruz. Y cuando estaba en la cruz, ese velo se rasgó, esa división, esa enemistad que había se rasgó, fue quitada. Ahora todos podemos ser amigos de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermano querido, en el lugar santo estaba el candelero de oro, la mesa de los panes de la proposición, y al frente estaba el altar del incienso. ¿Qué quiero llegar con esta enseñanza de todo lo que tiene que ver con el templo, hermano? La Escritura enseña que 2 veces al día Aarón o sus descendientes, los sacerdotes, deberían quemar incienso 2 veces al día, una vez en la mañana y otra vez en la tarde. Anualmente, cada año el sumo sacerdote hacía expiación por los pecados. Aleluya. El sacerdote sacrificaba el cordero por expiación en el altar que se encontraba a la puerta del santuario. De esta manera podía entrar al santuario. Son como unas llaves. Amén. Lo primero que necesitaba el sacerdote, ¿qué era? Lavarse. Amén. Lo primero que necesitaba era el agua. Aleluya. Lo segundo que necesitaba para poder ingresar, ¿qué era? La sangre del cordero. Si él no se había lavado, no podía sacrificar, y si había lavado y no sacrificaba, no podía entrar. Son unas llaves, aleluya, para poder ingresar al lugar santo. ¿Cuántos aquí hemos sido arrepentidos, bautizados en el nombre de Jesucristo y llenos del Espíritu Santo? Aleluya. Y déjeme decirle algo. ¿Sabe por qué el altar del holocausto estaba fuera del santuario y no adentro? Estaba a las puertas y no adentro, porque para poder entrar se necesitaba un sacrificio. ¿Sabe que Jesucristo fue llevado afuera de la ciudad santa para morir afuera de la ciudad santa? Y al morir afuera de la ciudad santa, nos dio las llaves para ingresar a la ciudad santa. Aleluya. Qué bendición lo que el Señor hace por nosotros. Malaquías capítulo 1, verso 11 dice: Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. El incienso puro representa las oraciones de los santos. El incienso puro representa las oraciones de los santos. Salmos capítulo 141, verso 2. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos
la tarde. Apocalipsis capítulo 5, verso 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Apocalipsis capítulo 8, verso 3 dice: otro ángel vino entonces y se paró en el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Hermanos, nosotros todavía no hemos podido aprender la dimensión que tiene la oración, el poder que tiene la oración. Todavía nosotros no hemos podido entrar a esa dimensión. Hermano, muchas veces que le suplicaba a Dios cuando yo llegaba a la casa todo borracho y le decía: Dios mío, ahí está mi nieto, Señor, tómalo. Yo sé que Dios le dio respuesta porque ahora estoy aquí predicando, pero esas oraciones todavía están delante de la presencia de Dios. Dios las está guardando. ¿Y sabe para qué? Esas oraciones las está guardando para juzgar al mundo a través de ellas. Ese vecino que lo maldice a usted porque usted es evangélico, no se ponga a pelear con él, doble sus rodillas y clame a Dios. No se ponga a pelear con él, doble sus rodillas. Que el día que el Señor venga por su iglesia, Él va a juzgar este mundo a través de sus oraciones. Hermano, siga orando. Está sufriendo, hermano, siga orando. Está llorando, hermano, siga orando. Le están maltratando, no importa, siga orando, porque las oraciones están delante de la presencia de Dios. 2 veces al día el sacerdote presentaba incienso delante de Dios en el altar del incienso. 2 veces al día el sacerdote atravesaba el atrio de los gentiles, pasaba por el sorel, subía al recinto sagrado, subía las escalinatas, pasaba por la puerta principal llamada la Hermosa, llegaba al atrio de Salomón, pasaba al atrio de Israel, llegaba al atrio de las mujeres, aleluya, subía las escalinatas, pasaba por la puerta de Nicanor y luego llegaba al atrio de los sacerdotes, donde se lavaba, se vestía, se ponía santidad a Jehová, tomaba el cordero, lo sacrificaba, tomaba la sangre, ingresaba al lugar santo y ahí podía ofrecer incienso para Dios. Hermano, necesitamos ese proceso, necesitamos ese nivel, necesitamos subir y atravesar todo eso. Aleluya. 2 veces al día. La primera vez se hacía a la hora tercera de la mañana. En otras palabras, a las 9 de la mañana lo hacían. A las 9 de la mañana el sacerdote hacía todo ese proceso y presentaba incienso. En la tarde lo hacía a las 3 de la tarde. Hacía todo ese proceso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lucas capítulo 1 verso 10 dice: y toda la multitud estaba afuera orando a la hora del incienso. En otras palabras, a las 9 de la mañana todo el pueblo se reunía a orar mientras el sacerdote entraba y hacía lo que tenía que hacer, ofreciendo incienso. A las 3 de la tarde todo el pueblo llegaba al atrio de las mujeres a orar mientras el sacerdote llevaba y hacía en el altar del incienso el ofrecimiento que tenía que hacer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sabe, hermano, que el pueblo de Leví era un pueblo numeroso? Los sacerdotes eran muchísimos y no todos ofrecían incienso. Se echaban suertes para poder hacerlo. En otras palabras, llamaban a los sacerdotes. Hagan de cuenta, ¿cuántos sabemos? ¿Alguien tiene la asistencia? 300, 400 aquí. Amén. Habemos 400, todos somos sacerdotes. Pero el sumo sacerdote decía: vamos a echar suerte porque uno de ustedes va a ofrecer hoy incienso a Jehová. Yo me imagino los sacerdotes orando, ayunando, diciéndole al Señor: Señor, yo quiero ese privilegio.
Señor, permítame una vez llegar, aleluya, y ofrecerte incienso. Déjeme decirle que solamente el sacerdote que lo hacía una vez en la vida, nunca más volvía a hacerlo, porque eran muchos los sacerdotes. Usted lo hizo hoy, salga, ya mañana no lo puede volver a hacer, lo tiene que dar la oportunidad a otro. Aleluya. Y por ejemplo decir, hoy le toca al sacerdote 325, alce la mano el 325, y por allá en medio de la multitud estaba Zacarías, un hombre que tenía a su esposa y era estéril, y llevaba muchos días diciéndole: Señor, yo quiero un hijo. Señor, yo quiero que tú hagas un milagro con mi esposa. Señor, si tú me permitieras llevar y hacer esto tan maravilloso que es ofrecerte incienso, yo sé que iría hasta tu altar y ofrecería incienso con mis manos limpias, y ahí te diría: Señor, hazme un milagro. Y yo sé que si yo voy allá al altar, tú lo vas a hacer. Yo estoy seguro de eso. Y Zacarías tenía ese pensamiento, pero todos los días él estaba ahí preparado: que me toque hoy, que me toque hoy, que la suerte me toque hoy. Pero no le tocó al que estaba al lado de él. Señor, por la tarde, que por la tarde me toque. Y llegó por la tarde preparado, eso había orado, ayunado. Le tocó al 200 que estaba más adelante de él. Ay, Señor, yo quiero ir hasta el altar tuyo. ¿Sabe qué dijo Job? ¿Quién me diera a conocer dónde está Dios? Yo iría hasta su presencia y le pondría mi queja, y él me respondería. Zacarías quería ir ante el altar, pero una mañana el sumo sacerdote se paró y miró la multitud y le dijo: tú, Zacarías, hoy vas a ofrecer incienso. Yo me imagino la alegría de Zacarías. Por fin me va a tocar a mí. Oh, aleluya. Aleluya. Yo no sé cuántos sienten el honor de estar delante de la presencia de Dios. Hace 5 años usted no estaba aquí. Hace 20 años tal vez estaba en una cantina borracho, pero ahora está en la presencia de su Dios. Oh, aleluya. Cosas sobrenaturales pasaron a la hora del incienso. Cosas sobrenaturales, milagros sorprendentes pasaron a la hora del incienso. Y no me estoy refiriendo que usted para tener un milagro tiene que venirse a las 9 de la mañana o estar aquí a las 3 de la tarde, no. Estamos hablando de su corazón. Cuando el sacerdote estaba ofreciendo incienso, el pueblo estaba dispuesto ¿a qué? A orar. El pueblo estaba dispuesto a orar. Su corazón lo derramaban en oración. Cosas sobrenaturales pasaron cuando el pueblo oró de corazón. Y cosas sobrenaturales van a pasar en esta mañana, porque este pueblo va a orar de corazón. En Primera de Reyes capítulo 18 usted encuentra que está Elías junto a los profetas de Baal, y los profetas empiezan a sacrificar desde por la mañana hasta el mediodía, pero el Dios de ellos no le responde. El Dios de ellos no hace ningún milagro. Y cuando le toca a Elías empieza a organizar, aleluya, del verso 20 al verso 40 en Reyes capítulo 18, Primera de Reyes. Él organiza el altar, él organiza todo. Y dice la escritura que cuando llegó la hora de la oración, en otras palabras, cuando llegó la hora de ofrecer incienso, en otras palabras, cuando llegaron las 3 de la tarde, Elías se puso en pie delante del pueblo y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, respóndenos. E inmediatamente el fuego cayó y consumió el holocausto. Ay, hermano, es que a la hora del incienso cae el fuego del cielo, cae el Espíritu Santo sobre el pueblo. Todavía no me creen. Todavía no me creen que a la hora del incienso ocurren cosas sobrenaturales, milagros impresionantes.
impresionantes. Hechos capítulo 3, verso 1. Pedro y Juan iban a la hora de la oración. En otras palabras, ellos iban a las 3 de la tarde porque ellos querían estar allá en el atrio de las mujeres orando. Iban subiendo el proceso normal, y cuando llegaron a las escaleras de la Hermosa, iban subiendo, pero ahí había alguien postrado. El cojo de la Hermosa estaba ahí y les extendió la mano, esperando algún dinero. Pedro y Juan volteó a verlo y dijo: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. Y el cojo se levantó, caminó y adoró a Dios. Hermano, es que a la hora del incienso hay sanidad, hay sanidad, hay sanidad a la hora de la oración. Usted vino enfermo en esta mañana. Ahorita vamos a empezar a llevarle incienso a Dios. Ahora vamos a empezar a ofrecerle incienso a Dios. Muchas veces venimos y oramos: Señor Jesús, y ya se nos olvidó. No, nosotros no vamos a hacer una oración común y corriente. Hoy no vamos a orar. Hoy vamos a derramar incienso. Hoy vamos a darle incienso al Señor. Hechos capítulo 10, porque yo sé que todavía como que hay duda. Todavía hay duda que aquí se va a derramar el Espíritu Santo. Pero déjeme decirle, Hechos capítulo 10, verso 3. Cornelio, un hombre piadoso, pero que todavía no había conocido a Dios. Así como esa gente que pasó ahora rato aquí al comienzo del culto. Son gente buena, gente piadosa que busca de Dios, pero que todavía no han tenido un encuentro con Dios. Eso mismo le pasaba a Cornelio. Y Cornelio se puso a ayunar y a orar. Y pasó el mediodía, y cuando llegaron las 3 de la tarde, de pronto él estaba orando y abrió sus ojos, y un hombre con vestiduras resplandecientes estaba al lado de él, el ángel del Señor. Y le dijo: Cornelio, envía a Jope, trae a Pedro, porque él te va a predicar el nombre que es sobre todo nombre. Y Pedro estaba al otro lado, al otro extremo, estaba en Jope y estaba también orando. Y a las 3 de la tarde Pedro empezó a sentir un éxtasis y una visión del cielo. ¿Sabe qué sucedió cuando Pedro fue donde Cornelio? Estaba predicándole la escritura, y de repente todos los que estaban en la habitación, todos los que estaban en la habitación, que oían. Una cosa es estar aquí sentado, otra cosa es estar oyendo. Una cosa es estar aquí dando presencia y otra cosa es estar metido en el culto. Pero la escritura dice que todos estaban metidos en la palabra que estaba predicando Pedro, y de repente todos empezaron a hablar en otra lengua, todos empezaron a ser llenos del Espíritu Santo. En la cruz del Calvario estaba Jesús. Y cuando llegaron las 3 de la tarde, y allá en el santuario el sacerdote estaba llevando el incienso, en la cruz estaba la presencia de Dios. Y a las 3 de la tarde dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y a las 3 de la tarde murió. A las 3 de la tarde expiró. Y a las 3 de la tarde el planeta entero se oscureció. Y a las 3 de la tarde el planeta entero empezó a temblar. Y a la hora del incienso el velo se rasgó y el sacerdote salió corriendo, porque la presencia de Dios llenó toda la tierra de esperanza. Estén en pie, estén en pie. Yo no sé si usted quiere ofrecer incienso a Dios en esta hora. Yo no sé si todavía hay dudas. Yo no sé si todavía hay algo que dice: no, aquí no va a ocurrir nada. Déjeme decirle que en este lugar se va a estremecer. En este lugar van a haber milagros. En este lugar va a empezar a suceder algo poderoso. ¿Sabe qué?
Habían 120 personas en un lugar alto llamado el aposento alto, pero estaban no haciendo una oración sencilla, ellos estaban haciendo una oración poderosa. Estaban delante del altar del Señor y de repente vino un viento recio y llenó toda la habitación y todos comenzaron a alabar a Dios en otro idioma y todo el mundo decía: uy, esos están borrachos. Pero Pedro les dijo: mire, son las 9 de la mañana, es la hora del incienso. Esto sucede cuando un pueblo realmente ofrece incienso ante el altar de mi Dios. Si usted quiere sentir lo que esos 120 sintieron, venga al altar, pero no venga solamente a traer una oración sencilla. Venga al altar a traerle incienso a Dios, a traerle incienso al Señor. Es en el altar donde el Señor se hace presente. Es en el altar donde aparece el ángel de Jehová. Usted en esta hora va a poder mirar esos seres maravillosos que se están paseando aquí. Usted en esta hora va a poder mirar ese varón con esas ropas resplandecientes. Usted en esta hora va a recibir sanidad de su cuerpo. Usted en esta hora va a ser lleno del Espíritu Santo. Usted en esta hora va a ser libertado del pecado, de la angustia. Eso que no lo deja dormir, hoy se va. Pero tienes que ofrecer incienso. Tienes que ofrecer incienso. Yo miro aquí cómo estas señoritas están ofreciendo incienso. Mire por la fe cómo ese incienso sube. Está subiendo a la presencia de Dios. Y cuando el incienso sube, el fuego cae. Cuando el incienso sube, el fuego cae. Mire cómo está cayendo el fuego, hermano. Mire cómo está cayendo el fuego. Deje que esas lágrimas salgan. Deje que esas palabras broten de su boca con libertad. Permita que Dios tome su lengua. Mire cómo se gozan allá atrás, hermano. Están recibiendo el fuego. Están recibiendo el fuego porque están dándole incienso a Dios. Están dándole incienso a Dios. Derrama ese incienso en la presencia de Dios. De mi corazón sale incienso. Mis manos golpearon al incienso. Y mira delante de Dios. ¿Estás enfermo? Declara sanidad. Declara sanidad. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Derrama ese incienso en la presencia de Dios. Derrama ese incienso en la presencia de Dios. Señor, mira este anciano que está trayendo incienso.